tardes, mis queridos hermanos. Ya tenemos nuestro cuarto programa grabado, ¿cierto? Anticipamos que este programa es grabado, no vamos a poder tener el chat. Pero, bueno, nuestra función, ¿cierto?, de dar la palabra continúa ya, digamos, grabado, pero es una bendición, como siempre, estar junto a ustedes. Estoy aquí, ¿cierto?, con el equipo original del grupo de jóvenes, ¿cierto? Yo, Rodrigo, María Paz, porque somos, digamos, los panelistas que estamos siempre, porque nosotros estamos encargados, digamos, del discipulado, ¿cierto?, de la formación de los chicos y cómo lo hacen los grupos de jóvenes, y estamos en periodo de cuarentena. Hemos decidido, digamos, hacerlo los tres, ya por eso nuestro cuarto, exacto, nuestro cuarto programa de cuarentena. También está aquí el tridente ofensivo del grupo de jóvenes. Tenemos a Alexis, Paredes y Edu. Exactamente. Y como hemos dicho siempre, si usted está viendo este programa es porque estás en cuarentena. ¿Cómo estás, María Paz? Súper bien, Elio. ¿Tú cómo estás? Excelente, excelente, gracias al Señor. Bueno, esperando que todos estos programas, qué sé yo, lo que hacemos haya sido de edificación para nuestros hermanos. Así que es una bendición. Yo encuentro que un hijo del Señor nunca está mal. Puede tener días difíciles, puede tener días complicados, qué sé yo, pero así como estoy mal, yo encuentro que es un problema de vocabulario, más que nada. Rodri, ¿cómo estás? Abastecido. En este periodo. Muy buena respuesta. Abastecido y preparado para enfrentar esta cuarentena. Perfecto, perfecto. Hoy día, mis queridos hermanos, vamos a continuar, ¿cierto?, con el tema que habíamos visto el sábado anterior, que es la justicia por la fe. Y no la justicia como hacer lo justo o lo correcto, sino mediante la guía del Espíritu, ya mediante el corazón del Señor. Y quiero partir este tema un poco con una reflexión que el Señor dio poquitos mandamientos en el Edén, ¿cierto? Algunos, y podríamos decir, digamos, que tuvo que dar esos, digamos, porque eran los necesarios y esenciales. El resto, Adán y Eva lo iba a ver de acuerdo a la comunión con el Señor. Y el Señor puso dos árboles, ¿cierto? Puso dos árboles en Edén. Uno es el del conocimiento del bien y del mal, y el otro es el de la vida. Ya quiero partir, digamos, este programa con esta reflexión. El árbol de la vida sí se podía comer, porque hay gente que piensa que de los dos árboles no se podía comer. No. Dice, del conocimiento del bien y del mal no podrás comer, pero el árbol de la vida, el hombre podía comer siempre, siempre. Entonces, estos dos árboles, el árbol de la vida se refieren, digamos, es como una proyección hasta el día de hoy del espíritu y la carne. Son dos cosas que están ahí. Por eso cuando el hombre come del árbol del conocimiento del bien y del mal, el hombre contamina su alma y no su espíritu. Ya eso lo hemos visto, bueno, los dos programas anteriores que hablamos de cuerpo, alma y espíritu, ¿cierto? Habla acerca de esto. Entonces, ese mandamiento del Señor sigue hasta el día de hoy. Sigue hasta el día de hoy. El árbol de la vida sigue frente a nuestros ojos siempre. El de la vida o el del bien y del mal. Alguien puede decir, y yo he escuchado esta opinión, que dicen, pero conocer el bien y el mal está bien. O sea, uno tiene que conocer el mal, ¿cierto?, para no caer en el mal. Pero la palabra conocimiento en la Biblia es muy parecida, digamos, tiene la misma raíz que la que se usa cuando la palabra dice, y conoció Adán a Eva, su mujer, y concibieron un hijo. Como de intimidad. Es intimidad. Entonces, ese árbol, si uno lo ve en el origen, es la intimidad con el bien y el mal. Entonces, dice, de ese árbol tú no vas a comer, de tener en tu interior el bien y el mal. Es como decir una dualidad. Entonces, ese mandamiento no es para el Edén solamente. En el Edén era físico ahí. En realidad no sabemos cómo era, si era espiritual o físico, pero estaba ahí. Pero ese mandamiento sigue frente a nuestros ojos. ¿Me baso en lo bueno o en lo malo? ¿O me baso en la vida? La palabra dice que en Jesús estaba la vida, ¿cierto? Y Él es la luz de los hombres. Entonces, aquí hay dos cosas. ¿Me baso en lo bueno y en lo malo? ¿O me baso en la vida? Y lo bueno y lo malo me refiero a, oye, esto está bien, igual yo considero que esté bien. La palabra dice esto, pero yo encuentro que esta otra cosa está bien, ¿cierto? Entonces, ahí estamos comiendo del árbol de la ciencia del bien y del mal. Muchas veces uno dice, pero ¿cómo Adán y Eva pudo comer de ese árbol? Tal vez nosotros estamos también consumiendo de ese árbol. Cuando el Señor dice en su palabra, haga esto, y uno dice, pucha, pero esto no me conviene. Eso es comer del árbol de la ciencia del bien, de la intimidad con el bien y el mal. O sea, lo bueno a nuestros ojos o lo malo a nuestros ojos. A nuestro criterio humano, digamos. Exacto.
Exacto. Y comer del árbol de la vida es comer de acuerdo a la voz del Señor, a lo que el Señor quiere, comer del corazón del Señor. Por eso la palabra después dice el Señor, el Señor habla de que Él es comida y bebida. O sea, nosotros tenemos que comer espiritualmente de Él, del Señor. Entonces quiero partir este programa con esta reflexión de que el árbol del conocimiento, que esa es la palabra del conocimiento, o de la intimidad con el bien y del mal, que dice el Señor, usted no va a comer. Ese mandamiento se lo da antes del pecado inclusive. Sí. Adán y Eva no habían pecado aún. Es uno de los mandamientos que son como eternos, si podemos decir, del Edén. O sea, no se base en lo que considere usted bueno o malo de acuerdo a su criterio o de acuerdo a lo que la masa dice, ¿cierto? Básese de acuerdo a mi corazón. Ni siquiera tanto en lo que yo le digo, sino a mi corazón. Quiero partir con esta reflexión. Para este programa vamos a hablar, ¿cierto?, acerca de la justicia, de que es un hombre o una mujer justo bajo la guía del Espíritu Santo. ¿Rodri? Qué importante la reflexión que mostraba Eliud sobre la diferencia entre el árbol de la vida, ¿cierto? Y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Yo pensaba que por el conocimiento del bien y del mal, yo puedo, esta persona que habla de conocer en el sentido de que no solamente veo, sino que participo de algo. Y lo que me muestra es, o sea, me muestra una vida en la cual yo puedo participar, si quiero, de lo malo y puedo participar de lo bueno. No tengo límite sobre esto. Si hoy día siento ganas de hacer lo malo, hago lo malo. Si el día de mañana siento ganas de hacer lo bueno, voy a hacer lo bueno. Entonces, esto está absolutamente alejado del propósito del Señor. Absolutamente está absolutamente alejado. Y qué triste que muchas veces nos cuesta entender esto y caemos en esta situación de poder así como, pucha, ya hoy día voy a hacer lo bueno ante el Señor, pero a lo mejor mañana no voy a sentir hacer lo bueno y no lo voy a hacer. Esta es la esencia de la naturaleza caída, es la esencia de la naturaleza que quedó crucificada, la cual el Señor nos llama a huir absolutamente de ella. Podríamos decirse la vieja naturaleza, ¿cierto? A veces puede que haga lo bueno, pero también puede que haga lo malo. Yo me acuerdo, Luis, que tiempo atrás tú mencionaste algo y pienso que va relacionado un poco con esto también, sobre una situación que el Señor le mostró a ustedes en una congregación en la que tú estabas trabajando, ¿cierto? Ya ejerciendo un pastorado, digamos, en esa congregación, que era sobre las medias verdades. Sí. Y tenía mucho que ver con eso, de que el peor enemigo, hablaba, me acuerdo, ¿cierto?, de lo que era la verdad, no era la mentira en sí, porque la mentira es fácilmente distinguible de la verdad. El problema es la media verdad, esa verdad que tiene un poco de bueno y también un poco de malo, o sea, está esta dualidad también. ¿Cómo fue que ustedes lograron, bueno, percatarse de esto y qué fue lo que hicieron al respecto para poder eliminar esta situación? Te lo pregunto porque a lo mejor en este momento hay hermanos que están viéndonos este programa y están diciendo, mira, sabes que a mí me pasa eso. Yo a veces siento que sí, hago el bien, pero después al otro día a lo mejor las ganas de hacer lo malo me superan. Y hay una cosa que menciona siempre el pastor, que es que una vida clara viene de conceptos claros, ¿cierto? Claro, yo creo que lo que tú has dicho es como un poco la respuesta de lo que ocurrió en aquellos años en Valparaíso, y le mando un saludo a mis hermanos de Valparaíso, que también hay algunos que ven el programa. El Señor me mostró un sueño, ya para hacer la historia muy corta porque pasaron años, ¿cierto? De esto, me mostró un sueño de una serpiente que comía personas y la idea era matarla. Y ese era como el sueño, haciéndolo bien corta la historia. ¿Y qué figurativo el sueño? Era una serpiente, la misma figura que vemos en el huerto del Edén. En el huerto del Edén. Sí. Entonces era una serpiente que comía gente y el sueño parte de esta manera diciendo, esta serpiente se come uno que otro, que digamos somos varios y de repente uno que otro muere. Y en el sueño decía, esta serpiente hay que matarla. Listo, yo empecé a orar. Y el Señor me muestra, yo sabía que este era un sueño del Señor. Y era con los hermanos de Valparaíso. Y empecé a orar y el Señor, después de 6 meses de orar, el Señor me habla y me dice, estas son medias verdades del reino. Y el Señor agrega y dice, y que estas medias verdades son más asesinas que la mentira. Eso es lo que el Señor me habló. Yo le dije a aquel que estábamos juntos, en realidad yo lo estaba ayudando a él a trabajar junto en la obra, que es nuestro hermano Alexis, pastor ahora de Valparaíso.
le contesta sueño y nos comprometimos un poco a trabajar con esto de las medias verdades. En otras palabras, a mostrar la palabra sin el temor a que el hermano dijese, yo no estoy de acuerdo con esto. Porque eso podía ocurrir, ¿ya? Claro. Y ocurrió, la verdad. Ocurrió. Esto costó la salida de hermanos, inclusive, en Valparaíso. Cuando empezamos a ponernos, no con frialdad, cuando uno, bueno, acabo de hacer este gesto, Claro. puede sonar como frío. Dramático. Exacto, Ahí así ya... como, listo, usted entra o Despedido, sale. claro. No fue tan así, sino que, pero sí nos pusimos firmes con la palabra, hermano. ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de esto que estamos haciendo? Y empezamos a analizar. Pero no es tan solo con así como qué es lo que dice la Biblia nomás, sino que empezamos a trabajar con Alexi desde el corazón. Hermano, ¿cuál es nuestro deseo? ¿Será la manera del Señor o será la manera que nosotros pensamos? Y todos respondimos ahí, me acuerdo, bueno, esto pasó en distintas reuniones, ¿cierto? No tan solo en una, que llegamos a la conclusión, tenemos que ser a la manera del Señor. ¿Y cuál es la manera de ser a la manera del Señor? Dos cosas. A través de la Escritura y a través de la oración, de la búsqueda de Él. Y empezamos a trabajar con eso. Y el Señor, bueno, trajo harta bendición. Hubieron problemas, ¿cierto? En el inicio. Y el Señor hasta el día de hoy sigue trabajando con esto, con la verdad como es. ¿Ya? Pero quiero tomar un poco aquí y animar a nuestros hermanos, tal vez que dirigen grupos o discipulan, aprovechar de hacer un mensaje pastoral, si podemos decir. La verdad, y esto lo tomo de nuestro hermano Jorge Mitián, la verdad es dura. Ya, la verdad es dura. Si yo le digo a un hermano, usted está en pecado, y este pecado le va a traer muerte. ¿Ya? Porque eso dice la palabra, la paga del pecado es muerte. La verdad es súper dura. Es como, no sé, un hermano que está en una adicción, ¿no? Un vicio, qué sé yo. Esto es un pecado. Y esto le va a traer la muerte. Es súper dura esa palabra, es súper dura. Entonces, nuestro hermano Jorge Mitián, que a mí se me caló en el corazón, que dice que la verdad tiene que estar cubierta de amor. ¿Ya? Cubierta de amor. Es como un sándwich. Sí. ¿Ya? Es amor, verdad y amor. ¿Ya? Si yo voy a una persona del mundo, por ejemplo, una persona del mundo que está, no sé, en las drogas o está, no sé, en alguna situación y yo le digo, tú estás pecando y te vas a ir al infierno. Eso es un palo que le llega a la persona. Claro. Entonces, ¿qué decía nuestro hermano? Y a mí se me caló esto, que la verdad se tiene que entregar con amor. Es amor, verdad y amor. Entonces, la guianza es firme. Yo entrego la verdad. Yo puedo decir, esta situación es un pecado, nos va a llevar a la muerte, pero el Señor tiene un propósito para tu vida. El Señor te va a guiar en el camino. Y está toda recubierta de amor. Y aquí entra un poco el tema del tema de hoy, la palabra de los justos, que es el caso de Jesús con la mujer adúltera, por ejemplo. Ahí hay un caso, ¿cierto?, de que el Señor no entregó una media verdad, sino que entregó la verdad, pero la entregó con amor. Si pudiéramos, Rodrigo, relatar un poco esa historia, ¿cierto?, De la mujer, el caso de la mujer adúltera y qué es lo que hizo Jesús. Había una especie de trampa que le estaban preparando a Jesús también, ¿cierto? Los fariseos y escribas tomaron a una mujer que había sido, dice la palabra, sorprendida literalmente en el acto del adulterio, y la toman y la llevan donde Jesús para que Él dé el veredicto. ¿Qué se va a hacer con esta mujer? Y lo ponen en esta encrucijada, le dicen a Jesús, mira, dice, esta mujer fue sorprendida en pleno acto de adulterio. Según lo que dice la ley de Moisés, esta mujer debe ser apedreada. ¿Qué nos dices tú? Querían poner a Jesús en un aprieto, la verdad, absolutamente. Porque yo veía que Jesús predicaba, como decía Elío, el reino de Dios, pero lo predicaba con amor. Lo predicaba el reino de Dios con misericordia. Era siempre un llamado al arrepentimiento a las personas para que tuviesen, digamos, una segunda oportunidad, una oportunidad de empezar de nuevo su vida, ya una vida ahora en santidad. Pero estos hombres querían ya cortarle la cabeza a esta mujer y lo ponen en esa encrucijada de Jesús. Y Jesús, utilizando, ¿cierto?, su discernimiento espiritual y viendo lo que había detrás de la intención de estos hombres, Jesús va y les dice, está bien, hay que cumplir el mandamiento. Efectivamente, por un lado, el mandamiento hay que cumplirlo, ¿cierto? Esta mujer hay que apedrearla. Pero ahí Jesús hace un segundo lineamiento, sí. una segunda pauta, que eleva el estándar del mandamiento a lo que Dios quería, a lo que Dios esperaba y no a lo que el hombre decía. Bien le dice, el que esté libre de pecado, porque era otro requisito también del que ejecutaba la orden,
el que esté libre de pecado de ustedes, arroje la primera piedra. Y eso era libre de pecado en ese mismo día, o sea, implicaba que dentro de ese mismo día, según la última puesta del sol, ellos debían estar libres de pecado. La palabra dice que ninguno fue capaz de ejecutar la orden. O sea que durante ese mismo día ellos ya estaban absolutamente contaminados con el pecado. Entonces vemos dos cosas. Vemos que Jesús, por un lado, no invalida el mandamiento, no invalida la ley. Él dice, efectivamente, ustedes tienen razón en esto, a esta mujer hay que juzgarla, por decirlo así, pero lo vamos a hacer no según el criterio del hombre, sino según el criterio de mi Padre. Eso es súper importante, creo yo. Porque muchas veces también podemos entender de que el hacer justicia implica juzgar a otro en sus acciones, en el cumplimiento o no cumplimiento de la fe. Yo creo que, y tomando también lo que dice las medias verdades, a veces tomamos el mandamiento, tomamos la palabra y la entendemos como un peso, un yugo, como les dijo Jesús a los fariseos, que ni siquiera ellos mismos lo pudieron llevar. Entonces yo creo que es muy importante entender de que el ser justo, el hacer justicia implica un acto de amor, como decía Eliú, pero también implica claridad, como hizo Jesús en ese momento, decir lo que está mal delante de los ojos del Señor está mal, pero no busca tu destrucción, sino que busca poder restaurarte, sanarte y seguir adelante. Porque de lo contrario, nosotros mismos podemos terminar matando o destruyendo vidas por darnos este estatus, digamos, de alguna manera de jueces. Sí, eso lo que tocaba decir es súper importante, que la justicia de Dios no busca la destrucción, no busca el juicio que mata. Es más, la palabra dice que el Señor es tardo para la ira y es rápido para perdonar. O sea, ahí se ve el corazón del Señor. Pero hay que ver, digamos, consejos un poco, digamos, pastorales a gente que guía o que está, digamos, también en familia, que por ser, digamos, muy, muy de amor, no se puede pasar a llevar la palabra. Claro. ¿Ya? Porque, ¿qué es lo que le dice el Señor a la mujer? Cuando estaba ahí, seguramente esa realidad era terrible, ¿ah? Imagínate, porque puesta a ese nivel, sí, o sea, que conozcan. Sí, y uno dice, pero es que el Señor es machista y todo eso. En realidad la ley, que es lo que decía, que el adúltero y la adúltera, ambos. Y dice que los descubrieron en el acto. Entonces también estaba el hombre ahí. ¿Dónde quedó el hombre? El hombre lo dejaron irse. Entonces esa es una dureza del hombre, no es que Dios sea machista, sino que ambos, la ley era igual para ambos. Hay una media verdad. Hay una media verdad. Entonces la trajeron, ¿cierto? Seguramente arrastrando del pelo, ya la habían golpeado en el camino, porque esa es la realidad, ¿cierto? Y después cuando todos se van, ¿cierto? El Señor le dice, ¿dónde están los que te querían condenar? La levanta, le limpia el polvo, seguramente la sangre, y aquí está cuando el Señor no baja el estándar de Dios al hombre, sino que al hombre lo sube a su estándar. ¿Qué es lo que le dice el Señor a la mujer? Vete y no peques más. Justamente, o sea, le dijo, esto es un pecado, esto claramente, vete y no peques más. Entonces, ahí se ve el amor dentro de la justicia, no al revés. O sea, la justicia y después se ve el amor. El amor está envuelto en la justicia del Señor. La palabra del Señor y la ley específicamente muchas veces va a ser dura, pero si está envuelta en amor, el Señor va a trabajar y lo va a hacer. Mira, una vez me pasó un tiempo ya atrás que se me pidió compartir una palabra en un grupo de jóvenes. Pero recuerdo que la persona que me pidió me dijo, pero te voy a pedir algo. Sí, le dije yo, no hable mucho del pecado. No hable mucho del pecado porque muchos jóvenes pueden sentirse ofendidos por esto, pueden sentirse juzgados y les puede caer mal, así que mejor haz hincapié en que Dios es un Dios que no nos juzga, es un Dios que nos perdona, un Dios que nos ama. Y mira, yo dije, yo presenté ante el Señor esta situación. Le pedí, Señor, mira, se me está presentando esto, pero ¿qué quieres tú? ¿Qué quieres tú transmitir a este grupo de jóvenes? Y yo entendí de parte del Señor que la respuesta era esta. Si tú les dices a esos jóvenes que yo los perdono, pero sin hacer hincapié en que deben dejar de pecar, esa es la mayor agresión que puedes hacer contra ellos. Porque, de hecho, ni siquiera soy yo mismo el que los va a condenar.
es el mismo pecado el que los condena. Claro. Cuando Dios nos llama entonces a no pecar, no es porque Él quiere condenarnos, sino que ya estamos bajo condenación, porque el pecado en sí mismo trae adosado la condenación y el juicio. Cuando Dios nos llama a no pecar, Él quiere justamente, es un acto de amor, en el cual Él quiere librarnos, ¿cierto?, de toda esta situación. Yo veo también lo que dice la palabra, por ejemplo, cuando tú estás ayudando, formando, discipulando, cuando dice el corazón contrito y humillado no lo desechará el Señor. Yo creo que esa actitud da cuenta cuando la palabra caló en la persona y tú estás haciendo una corrección igual en amor, no buscando, digamos, imponer el mandamiento por sobre el propósito que tiene el Señor, que es formar, que es educar, que es sanar, y que es también acompañar en este proceso de crecimiento con Él. Entonces, lo primero que hablamos para, digamos, ir dando algunos conceptos, ¿cierto? La palabra está. Y la palabra es lo que el Señor quiere. El sábado pasado hablamos, ¿cierto? De que la palabra del Señor está y hay que seguirla, pero con el corazón del Señor, ¿cierto? Si uno no conoce el corazón del Señor, la palabra va a ser súper dura. Súper dura. Y voy a encontrar así Amarga, muchas sí. cosas de que, pero ¿por qué el Señor hace esto y por qué tengo que hacerlo? Entonces, lo primero es conocer al Señor. Lo que hemos hablado, ¿cierto? En programas anteriores, acerca de la guía del Espíritu, de conocer al Señor, buscar los tiempos del Señor. Bueno, todos los jóvenes que han traído palabras siempre han estado enfocados más que nada en eso. Entonces, ahora, digamos, este tema, si pudiésemos decir, es lo que engloba todos estos temas, ¿cierto? El ser un hombre justo. Habíamos dicho, ¿cierto?, el sábado anterior, de que íbamos a dar algunos ejemplos, ¿cierto?, en la palabra, que eso es de las cosas más importantes, porque podemos entender teóricamente, ¿cierto?, lo que es la justicia, y lo hemos visto, ¿cierto?, que la justicia es hacer la voluntad del Señor, pero no tan solo la voluntad escrita del Señor, sino que lo que está en el corazón del Señor, ¿cierto? Pero hemos preparado también ejemplos, ¿cierto? Ejemplos de hombres que han sido justos y que el Señor ha dicho, este es un hombre justo, y hombres que han seguido la ley de Dios, pero no han hecho actos justos. Entonces es importante poder ir viendo, ir mostrándolos también a nuestros hermanos para poder tener un norte, digamos, a seguir con respecto a qué es lo que es la justicia. Mira, la justicia en primera instancia, digamos, la justicia que tiene el primer escalafón, digamos que la justicia tiene dos escalafones. Un escalafón, digamos, un escalón que puede ser el básico, que es el primero, el que debemos avanzar, pero tiene un segundo escalón también, el cual ya nos lleva al estándar de lo que el Señor, de lo que Dios espera. Y en la Biblia tenemos un ejemplo de un joven que iba muy bien en el primer escalón. El primer escalón, pero lo subió, pero perfecto. Pero trastabilló en el segundo escalón. No alcanzó la plenitud de la justicia que Dios esperaba. Y este es el joven rico. ¿Se acuerda la historia de este joven? Dice que la palabra que era un príncipe entre el pueblo de Israel. ¿Se acuerda cómo fue el encuentro con este joven? Entre Jesús y este joven, ¿qué fue lo que ocurrió? Claro, el joven rico le describía todas las cosas que había hecho O sea, cumpliendo la y el primero le pregunta, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Muy bien. ¿Qué debo hacer para heredar la vida? Era con introducción. Claro, ¿qué debo hacer para Sí, heredar? y lo importante de eso es que el joven buscó a Jesús. Claro. Sí. Entonces él le dice, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le describe ahí los mandamientos. Le describe ahí los mandamientos, ¿cierto? Entonces dice que Jesús al ver a este joven, le dice, mira, y él le dice, estas cosas, Jesús le dice, no matará, no robará, Empieza a recitar, no claro, levantará. claro. Y el joven, ¿qué responde? Estas cosas, todas estas cosas, yo las cumplo. ¿Qué es lo que dice? Desde mi juventud. Desde mi juventud. Dice que, y Jesús dice, viéndolo, amó a este joven. O sea, el corazón de Jesús se conmovió con este joven. Vio que este joven tenía un interés, dice, ¿cierto? Realmente en alcanzar. Entonces Jesús le da la oportunidad, yo pienso, más hermosa que Dios nos puede dar en la vida. Si podemos decir, no era un mal cabro. No. Y desde la juventud había, y seguramente con mucho deseo, no era así como que yo lo he hecho porque me lo han dicho, no, con deseo lo hacía. Y Jesús le da, como decíamos, la oportunidad más hermosa que Dios nos puede dar a nosotros para alcanzar el estándar de lo que Él quiere. Y Jesús le hace ahora algo que no está en los mandamientos. Jesús le hace una segunda demanda, pero que esta vez no está escrita. ¿Y Jesús qué es lo que le dice? Vende todo lo que tienes y sígueme. Y antes de eso le dice, si quieres ser perfecto,
O sea, si quiere realmente cumplir la voluntad del Señor a la perfección, haga esto. Es importante. O sea, a los ojos de los hombres este chico cumplía con todas las cosas. Claro. Pero, ¿qué es lo que esperaba? Él quería ser agradable a los ojos de Dios. Y Dios le hace esta indicación. Este joven, a la vista de los hombres, digamos, cumplió con la justicia por las obras, pero no alcanzó la justicia de Dios. No la alcanzó. Entonces, otra cosa que podemos sacar de este ejemplo, que vemos que el buscar y seguir al Señor no nos exime de cumplir los mandamientos. Exacto. Alguien Eso es puede decir, importante. mira, yo sirvo al Señor, yo trabajo para Él, pero igual en mi vida tengo estos pecados, tengo estas cosas, pero no, yo sirvo mucho al Señor. ¿Sabes que yo tengo un ejemplo de eso? Un chico que me habló hace años atrás. Y me preguntó, ¿sabes que tengo una pregunta? Me dijo que el Señor me habla tanto, yo tengo tantos tiempos con el Señor, pero tengo una polola, dice, y yo tengo relaciones con mi polola, pero yo la amo tanto, yo siento que el Señor está feliz con las cosas que estamos haciendo. Porque nosotros igual tenemos deseo de casarnos, pero yo tengo relaciones con ella. Entonces, ¿qué opinas tú? Dice, porque yo amo al Señor, yo lo amo y yo encuentro que el Señor inclusive está cuando ya ahí quiso adornar un poco esto. Yo dije, ¿qué dice la palabra de esto? Dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Y eso lo dijo Jesús. Entonces, si tú dices que amas al Señor, en ti tiene que haber una obediencia a lo que está en el deseo del corazón. Entonces, eso es bien importante. O sea, entender que cuando yo me acerco al Señor, van a hacer en mí el deseo de obedecerle. Y aquí vamos viendo también que la justicia, digamos, esta justicia que agrada a Dios, que es mayor que la justicia, ¿cierto?, de los hombres, tiene que ver, no digamos con lo escrito propiamente tal, que recalquémoslo nuevamente, está correcto y debemos cumplir los mandamientos, pero para alcanzar este nivel más alto tiene que ver con cosas que el Señor va hablando directamente a mi vida. Sí. Y que a lo mejor es algo que tiene que ver conmigo y no necesariamente tiene que ver con lo que le está pidiendo Al al otro. de al lado. Sí. Por ejemplo, a otros discípulos no se les dijo, vendan lo que tienen Claro. y dénselo a los pobres. Exacto. Porque esto aquí se podría volver una teología dura. Ahora, recién dijimos, si quieres ser perfecto, ¿cierto? El Señor le dice, vende todo lo que tienes. Entonces podríamos dejar una regla, hermanos, desde ahora en adelante vendamos todo lo que tienes si queremos ser perfectos. Eso era directamente al corazón del joven rico. Tal vez que en otro caso, el Señor tal vez a usted, mi hermano, le va a decir, ahora usted lo que tiene que hacer, vaya y perdone a su madre. Por lo que ocurrió, qué sé yo, hace 10 años atrás. Y eso es lo que el Señor quiere de acuerdo al corazón. O tal vez a otro le va a decir otra cosa. Claro. Entonces el Señor va directo a donde está el corazón para alcanzar la justicia del Señor en nosotros. Sí. Entonces, vamos avanzando un escalafón mayor todavía. Yo me acuerdo de una palabra profética que entregó, y me ha quedado dando vuelta esa palabra. Y yo creo que el Señor me la recuerda porque algo que debemos prestar atención. La dio Jan Gottfriedson en el retiro de jóvenes que ocurrió en julio del año pasado. Él puso un ejemplo de esta manera y él dijo, mira, el Señor quiere llevarnos a un escalón superior, más arriba todavía en nuestra vida en el Espíritu. Y él puso un ejemplo, mira, yo estoy parado en esta escalera, hasta aquí llegamos, nos sentimos bien, estamos muy contentos, pero Dios no se conforma con eso. Él quiere llevarnos un escalón más arriba. Y fue lo que le pasó a este joven. Este joven había avanzado un escalón, lo había avanzado, pero ¿se conforma Dios con eso? Y yo también creo que es en qué sentido tú estás cumpliendo el mandamiento, como cuando cumples el mandamiento por cumplirlo, por querer ser bueno, quizás que no es malo querer, como tú ves, agradar al Señor, pero para el Señor tiene un trasfondo más profundo que eso. Y por eso cuando logras entender ese aspecto, puedes avanzar hacia otro escalón. Y cabe notar que no podemos decir, por lo tanto este joven se fue al infierno. No. No, tal vez que este joven lo encontramos en el cielo, pero lo que Dios quería para ese hombre era que Dios mostrara su gloria a través de él. Tal vez que él hubiese estado en aquel día de cuando el Espíritu Santo desciende sobre los 120. Quizá qué propósito Justamente, había. o hubiese sido de los 3 que vieron la transfiguración del Señor. El Señor quería mostrar su gloria completa y ese es el destino de nosotros. La gloria del Señor no está hecha para el cielo. No está hecha para cuando, bueno, son palabras que son como medias verdades, ¿cierto? Claro. Que como partimos, es como, cuando esté en la gloria del Señor. La gloria del Señor está aquí, la gloria está hecha para que la vivamos aquí en la tierra. Entonces nosotros nos perdemos tantas oportunidades para vivir en la gloria del Señor. La justicia entonces del Señor viene, vamos entrando ya directamente en área chica, por aprender a vivir en obediencia bajo la guía del Espíritu Santo. Las cosas que el Espíritu Santo va guiándome o impulsándome a mí
personalmente, de modo personal. Tenemos otro ejemplo también de esto. Personas que cumplieron quizá con un mandamiento, pero no alcanzaron la justicia de Dios. ¿Se acuerdan la historia de Saúl cuando estaban en una guerra contra los filisteos, si no me equivoco, y vino una palabra, una dirección específica para él? Era costumbre en ese tiempo y había mandamiento que antes de ir a la guerra ellos ofrecían un sacrificio. Sí. Pero se le da una indicación y se le dice: no ofrezcas el sacrificio hasta que yo haya llegado. El profeta Samuel le dice eso. Claro. No ofrezcas el sacrificio. ¿Qué es lo que pasa con Saúl? Empieza a esperar. Pasa un día, pasan 2 días, pasa 3 días. Samuel no llegaba. ¿Qué es lo que empieza a ocurrir? Sus circunstancias empiezan a parecer desfavorables en ese momento. Él empieza a ver que el ejército de hombres que él tenía, al no venir Samuel y al no ofrecerse el sacrificio, empezaba a desertarse. El ejército que estaba con él empezaba a desertar. Y él, el primer día aguantó bien, el segundo día también, el tercer día, pero a ver ya que se le desertaba y al ver el peligro del ejército filisteo, ¿qué es lo que hace él? Va y ofrece él el sacrificio. Cumplió el mandamiento, pero no lo cumplió en la medida de Dios. Claro, no lo hizo de la manera que Dios lo dijo. ¿Qué es lo que le dice después Samuel a este hombre? Le dice: locamente has hecho. El obedecer, le dice, el prestar atención a la voz de Dios es mayor, es mejor, es superior a el ofrecer sacrificios, es superior, le dice, el prestar atención a la grasa de los carneros que se ofrecía en sacrificio. ¿Cuántas veces a lo mejor a nosotros nos ha pasado que hemos dicho, sentamos claros que el Señor nos manda a hacer algo? Hay algo que el Señor quiere en nuestra vida y nosotros decimos: mira, no lo hago, pero voy a cumplir con todo lo demás. Voy a cumplir con todas las demás cosas. ¿Cierto? Eso fue lo que le pasó a este hombre. Y fíjate que eso lo llevó a perder algo serio, Sí, a perder eso, el propósito. Yo creo que eso nos pasa muchas veces. Creemos que tenemos un tiempo en donde como malentendemos la gracia y podemos creer que no importa, pero este error o lo cometo 20 veces, no escucho la voz del Señor. Pero tú vas perdiendo, tú vas perdiendo vida con eso, tú te vas perdiendo de la bendición que el Señor tiene preparada para ti en ese momento y que muchas veces después no vuelve. No, se la da a otro que sí está atento a lo que Él dice y como Él lo dice. Sí. Recordemos que esto le costó la corona y eso hizo que un espíritu lo atacase. O sea, trajo una repercusión terrible en la vida de este rey. De paso, entonces ahí podemos, otra cosa que podemos ver que muchas veces, porque a Saúl de plano, un espíritu maligno, es un demonio tal cual, venía y lo atormentaba. Entonces muchas veces también, hermanos, a mí me ha pasado que yo he sentido a veces como molestia o presión de espíritus, ¿cierto? Que pueden querer traer a mi mente desasosiego, traer tristeza, traer depresión. Pero muchas veces estas cosas pueden tomar autoridad en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos sido obedientes a la guía del Espíritu. Sí. Mientras Saúl obedecía obedientemente, ¿cierto? Él se mantenía en lo que Dios le decía, este espíritu, pero no tenía por dónde atacarlo. Entonces, yo no digo, mi hermano, que no podamos a veces sentir tristeza, que no podamos sentir, no, si eso está dentro de lo normal como seres humanos. Yo me refiero cuando esto es algo ya persistente y empieza ya a alterar nuestra vida. Sí. Y no fue que tan solo, digamos, Saúl no obedeció y se fue a la guerra nomás. Él consideraba necesario el sacrificio. Pero lo que no pudo hacer es ver cómo el otro ejército se estaba armando, estaba listo y Saúl no viene. Yo encuentro que un poco la desesperación, ¿cierto? Antes de escuchar la voz del Señor, trae consecuencias súper nefastas. Y ahí es donde entra en juego vital lo que es la justicia del Señor. El ser justo ante los ojos y el corazón del Señor. Sí, porque de alguna manera Él también lo hacía por temor a los hombres, Claro. más que temor al mismo Dios. Oye, y vemos también acá en esta historia, podemos hacer un breve resumen de, hemos mencionado 2 cosas que nos pueden llevar a no vivir la justicia de Dios. Primer caso, el joven rico tenía un amor a la riqueza muy grande, ¿cierto? Él tenía un apego a la riqueza, un apego a las cosas de este mundo. En el segundo caso, la circunstancia, cómo las circunstancias que al parecer son desfavorables nos pueden llevar a perdernos la oportunidad de crecer, ¿cierto?, en la voluntad de Dios.
Tenemos más ejemplos también de todo esto. Voy a poner ejemplo ahora de personas al revés, personas que quizá a los ojos de los hombres no actuaron como se esperaba con justicia, pero ante los ojos de Dios fueron considerados justos. Lo que sí podemos hacer entre medio un espacio, un break para mencionar lo del censo, ¿no? Sí. Nos vamos, ¿cierto? Después de este pequeño corte, ¿cierto? De avisos, a esto, así que no se descuelgue el programa, a hombres que parecía que no hacían la voluntad del Señor, o parecía como que no era tan importante y era un acto justo, ¿cierto? Y bueno, mis hermanos, como todos los sábados, ¿cierto? El censo aún no está activo, ¿cierto? Así que les pedimos, mis hermanos, todos los que faltan, que se puedan inscribir en este censo. Es muy simple, va a durar a lo más 2 minutos, ¿ya? Así que les pedimos, por favor, mis hermanos, que puedan participar en esto. Al final del programa, vamos a dar un videíto también acerca de las últimas 2 preguntas, ¿cierto? Que son como un poquito las que más podrían complicar, hermanos. ¿Cómo respondo esto? Y lo vamos a presentar hasta el final. Entonces, debajo del video está la descripción del censo para que pueda participar los hermanos, digamos, que están ligados a la comunidad de Rancagua. Por otra parte, también producto de este análisis que nosotros estamos haciendo, hay hermanos que están sin trabajo, ¿cierto? Son 15 familias hasta ahora, hasta lo que sabemos, ¿cierto? Por lo tanto, les pedimos, mis hermanos, que puedan comunicarse con nuestro pastor Héctor Celis. Gracias al Señor, los meses que han pasado con esto, la iglesia ha cumplido, ¿ya? Ha cumplido, pero siempre hay necesidad. ¿Ya? Sí. Héctor, yo hablando con nuestro pastor Héctor, él decía, sí, lo hemos logrado, pero muchas veces a duras penas, ¿cierto? Hay más hermanos que están sin trabajo. Entonces, les pedimos, mis hermanos, todos los que tienen algún dinero tal vez para apartar, que lo puedan hacer para que el Señor siga prosperando a la iglesia a través, ¿cierto?, de lo que el Señor nos entrega. Somos mayordomos del dinero que el Señor nos da, poder aportar generosamente, si se puede, ¿cierto?, a esta necesidad. ¿Okay? Oye, qué linda oportunidad para poner en práctica esto que estamos hablando. Quizá cuántos hermanos están en la casa y están escuchando y dicen, oye, a mí me gustaría poder experimentar esto que están hablando los chicos ahí en el programa. Me gustaría poder obedecer al Señor en cosas no solamente que están escritas, sino en cosas que el Señor me vaya a mí mostrando y guiando. Qué linda oportunidad para decir, Señor, ¿cómo quieres tú que yo apoye a los hermanos que están en necesidad? A veces hermanos dicen, pucha, yo puedo aportar, no sé, con 3.000 pesos, no tengo más que eso, porque también yo estoy pasando necesidad. El Señor va a tomar esto. Sí, es todo lo que tiene, lo da con gozo, con alegría. También puedes dar mucho, supongamos que quieres dar una cantidad ostentosa, pero si tampoco es conforme a agradar al corazón del Señor, no tiene sentido. Hay un acto de justicia, ya hablando de este tema, de dar a la manera de Dios, que el Señor enseña la justicia a sus discípulos. Cuando está con los discípulos, el Señor estaba pasando cerca del templo, y se acuerdan de la mujer que entrega, ¿cierto? Que entrega el templo. El Señor ahí enseñándoles acerca de ser justos a los discípulos. A mí me encanta el Señor como hacía el discipulado, porque enseñaba con la práctica. Y él él tenía obviamente un ministerio profético dentro de sí mismo, podía entender lo que estaba pasando en el corazón de esta mujer. Y él les dice, miren esa mujer dio más que todos los otros. Y seguramente los discípulos en ese tiempo, jóvenes en ese momento, vieron que ella donó una chaucha. ¿Ya? Claro. Digamos en palabras chilenas, una chaucha. ¿Cómo va a dar más que los otros? El vuelto. Justamente, eso no alcanza para nada. Pero ¿qué dice el Señor? Ella donó más, dice, porque ella entregó lo que tenía. O sea, era parte de su sustento. El resto entregaba así como lo que tenía, si podemos decir, en el bolsillo de perro, así del pantalón, ¿cierto? Aquí tengo un billete arrugado, lo entrego. Claro. El Señor vio con mucho más en realidad el Señor proyectó, ¿cierto?, toda la plata del mundo en esa mujer, porque ese acto fue justo, ese acto fue guiado por el Señor. Entonces al Señor no le interesa si son, qué sé yo, 100 pesos o 10 millones. Lo que le interesa al Señor es la actitud es lo que está dentro del corazón. Sí. Por eso es más valioso para el Señor esa mujer que el resto de lo que estaba entregando ahí. Mira, en Actos, estamos hablando de los actos, ¿cierto? Ahora que agradan al Señor, aunque a lo mejor a los ojos de los hombres no parecieron, pero fueron guiados por el Espíritu y fueron actos de justicia. Y yo supongo un ejemplo, que es una parábola en realidad, que es la parábola del buen samaritano. ¿Qué pasa en la parábola del buen samaritano? Dice que había un hombre al que asaltaron en el camino y lo dejaron malherido, botado, pensando que estaba muerto. Y pasaron por ahí un sacerdote y dijo, no lo voy a tocar porque
según las leyes rituales, me voy a contaminar Contaminar. y no voy a poder ir a participar al templo. Entonces dijo, no, y yo tengo que cumplir con la ley de ir al templo. Y pasó de largo. Después pasó un escriba, dijo lo mismo, no me puedo contaminar con este, dice. Porque yo, si lo hago, no voy a poder participar y cumplir con el mandamiento de ir al templo. Claro. Pasa de largo. No ir al culto, si podemos decirlo. Claro, Estoy sería como el día de apurado, hoy. estoy Claro, Claro. no, entonces me va a perder la reunión si atiendo a esta persona. Claro. Pero viene este tercer samaritano, que digamos étnicamente eran como enemigos un poco de los, Sí. de los judíos. Y dice que al verlo, dice que lo toma, lo lleva a una posada, paga para que lo sanen, cubre todos sus gastos y se asegura de que ese hombre esté bien recuperado y sigue su camino. ¿Qué es lo que dice Jesús? Este alcanzó la justicia que agrada a Dios. A los ojos de los hombres podemos decir, este hombre se contaminó porque tocó a alguien sangre, tocó a algo que estaba como muerto, pero a los ojos de los hombres, este hombre guiado por el Señor, entendió el corazón de Dios. Y una cosa que estamos viendo con esto es que la justicia que viene por la fe, la justicia que agrada a Dios, tiene que ver con no solamente hacer las cosas, sino que con hacerlas al modo de Dios, en el tiempo de Dios y en la medida justa, justa que Dios quiere. Yo, un ejemplo que a mí me ayuda a entender esto es mi abuelo. Mi abuelo, mi tata, él trabajaba mucho en lo que era en construcción o en hacer muebles, era muy buen maestro en ese sentido. Y él siempre tenía ayudantes, había gente que lo ayudaban, pero él tenía uno de sus hijos, él siempre quería que él lo ayudara, que era el hijo del Francisco, el Franci le decían. Y él decía, yo me acuerdo, lo escuché muy claro y me quedó grabado, él decía, no, yo quiero que me ayude el Franci. Y decían, pero ¿por qué no lo puede ayudar otro? Porque él hace las cosas exactamente como yo espero que se hagan. Claro. Incluso sin decirle, él es como que yo no tengo ni que darle tan mayor explicación y él por sí solo logra interpretar lo que yo quiero. Eso tiene que ver con esta justicia que viene, ¿cierto? Que viene por la fe. A mí me encanta un texto que yo, bueno, en mis primeros años de discípulo, digamos, joven o adolescente, a uno se le pasan muchas cosas que no entiende. Después cuando ya empieza a estudiar la palabra, uno dice, wow, qué importante. Cuando el Señor le dice, ¿cierto?, al hijo de Abraham, le dice, yo te voy a bendecir a ti. Le dice, ¿por qué? Porque tu padre se condujo, su padre Abraham se condujo en todos mis mandamientos, en todos mis preceptos y en todas mis ordenanzas. En todos, dice, pero uno lee eso así como que, conocía la Biblia, ¿cierto? Conocía la Biblia y la seguía. Pero cabe notar que la historia de Abraham es 400 años, más o menos, antes de que bajara, digamos, que el Señor escribiera la ley en tablas. Claro. O sea, faltaban como 400 años para que la Biblia existiese, digamos, en sus primeros inicios, si podemos decir. Entonces, un hombre, Abraham, sin la Biblia, no tenía un escrito para leer, que dice, este hombre se condujo en todos mis mandamientos. Tuvo fallas. Si uno lee esto de Abraham, tuvo muchas fallas. Pero en su corazón estaba el Señor, pequé y yo sé que esto no está bien. Sin entender, sin leer los mandamientos, sin leer nada, conocía el corazón del Señor. Y creo que esa historia es tan valiosa porque mucha gente dice, pucha, pero es que en la Biblia no está escrito esto. Este hombre no tenía la Biblia. Y la misma historia de José. José en Egipto no tenía así como, ¿qué hago ahora? A ver, vamos a ver qué dice la Biblia. No tenía eso, no tenía la Biblia. Él tenía lo que su padre, ¿cierto?, le había enseñado y tenía también una comunión directa con el Señor. Es el conocimiento, como hablamos, ¿cierto? ¿Con qué yo tengo conocimiento? ¿Con el bien y el mal integrado en mí? ¿O con la vida, con el Señor? Mira, otra cosa importante que tiene que ver con justicia de Dios es ¿se acuerda la historia cuando Jesús expulsa a los mercaderes del templo? Jesús actuó con ira en ese momento, y Jesús se airó en ese momento, ¿cierto? Y dice que tomó un lazo y golpeó y lo echó. Entonces mucha gente se pregunta, oye, pero Jesús haciendo eso, ¿cómo si él era tan bueno? ¿Cómo si él, cierto, era tan tranquilito, por decirlo así? ¿Cómo actuó así? Sin embargo, no había ninguna injusticia en el acto de Jesús. Al contrario, si él no actuaba de esa manera, actuaba con injusticia porque él estaba interpretando exactamente en la medida, pero justa, sin agregarle más ni quitarle, lo que el Padre estaba sintiendo en ese momento. Yo creo que igual es relevante, muy relevante la intimidad que uno mantiene con el Señor y también esta relación en el Espíritu. Tomando un poco el ejemplo que decía Rodrigo del tío que hacía las cosas como el abuelo quería, yo creo que porque había una cercanía, una intimidad que no todos podían tener al punto de conocer
cómo le gustaban las cosas, de qué manera precisa, de igual manera Abraham con la relación que tenía con Dios. Yo creo que por eso el Señor valora tanto los tiempos y los momentos que uno pueda pasar con Él en el Espíritu, porque quiere mostrarnos tal como Él quiere que vivamos y cómo son sus pensamientos, como dice la Biblia, de bien y de amor para nosotros. La única manera, digamos, de entender el corazón del Señor es trabajar junto al Señor. ¿Me encuentro? Trabajar junto al Señor. En el trabajo, como hablamos hace unas reuniones atrás acerca del Edén, creo que era cuando estuvo el Gita, que hablamos que el Edén estaba hecho para trabajar codo a codo con el Señor. ¿Cierto? No era para que el Señor mirara de arriba como Adán trabajaba codo a codo en el huerto. Y ahí hay una comunión, hay algo que uno empieza a entender el proceder de Dios, empieza a entender el cómo Dios concibe las cosas. Entonces el servir y trabajar al Señor nos trae la justicia del Señor. Mira, hay algo muy, muy importante que yo pienso que se desata cuando nosotros nos movemos en este sentido. Esto desata, como no sé si decirle, el poder de Dios, pero vemos la mano de Dios obrando cuando nosotros actuamos de esta manera, interpretando el corazón de Dios. A mí me ha pasado que muchas veces he desobedecido lo que el Señor me ha dicho, ¿ya cierto? Pero también había algunas veces en las que he obedecido y he visto la mano del Señor. Y me pasó una vez una historia. Yo venía manejando y quedé parado en un semáforo en una luz roja y por la Alameda, y había una chica, esta chica que estaba que limpia los vehículos. Y me acuerdo que ella llegó y me dijo, le limpio el parabrisas. Y yo no tenía a mano ninguna moneda para darle. Tenía guardada, pero estaba guardado entre la mochila, estaba por allá, el semáforo iba a cambiar luego. Y le dije, mira, sabes que no tengo ninguna moneda para darte ahora. Y la chica me dijo, no importa, le voy a lavar el parabrisas igual, nomás si he tenido un día tan malo, me dijo que qué me cuesta, por último se lo limpio gratis, me dijo. Y lo limpió y dijo, no, hoy día ha sido un día horrible, me dijo, no, nadie me ha dado nada. Y limpió el parabrisas y cambió la luz. No sé cómo cambió la luz, yo seguía andando. Yo me acuerdo que sigo andando, sigo avanzando y escucho la voz del Señor, pero claramente en mi interior que me dice, devuélvete y dale una de esas monedas que tiene ahí abajo. Y yo ya iba avanzando, ya iba camino a mi casa, ya era tarde, quería llegar luego. No, y vuelvo a escuchar la voz y ahí empecé a alejarme mucho del lugar, más encima. Tenía que darme la vuelta, meterme por otra calle y escucho la voz del Señor, no, devuélvete. Ya dije, me di vuelta, busqué la moneda, busqué una moneda para darle y dije, Señor, si tú me mandas que me devuelva es porque tú quieres transmitirle algo a esta mujer. Pero yo no tengo mayor tiempo, no me voy a bajar del auto, no sé de qué manera yo podría transmitirle lo que tú quieres. Y se me ocurrió una idea, una cosa que podría ser una locura en ese momento, que dije, a ver, voy a orar por la moneda que le voy a dar. Y dije, Señor, tomé la moneda, y Señor, esta moneda representa a esta mujer. Y yo hice como, me imaginé como que la moneda era ella, y como que la tomé y empecé a orar por ella, pero era la moneda. Señor, en el nombre de Jesús, toca el corazón de esta mujer, toca su vida, Señor, que tu Espíritu Santo pueda, Señor, derramarse sobre ella, y todo con la monedita. Me di la vuelta y después llegando dije, a lo mejor la mujer ya ni está y se fue porque yo me había dado una vuelta larga para volver. Y llegué, voy pasando, mirando y me la encuentro nuevamente. Ella me ve y me vuelve a decir, no, le limpio el parabrisas sin recordarse que había sido yo la persona que hace poco había estado. Y yo le dije, no se preocupe, si usted ya recién me limpió el parabrisas, pero mire, yo la verdad vengo de parte del Señor, le dije. Porque sabe que el Señor a usted la ama. Y quiere que yo le entregue esta moneda, le dije yo. Y la mujer tomó la moneda y dijo, oh, pero si él siempre me ha amado. Yo me acuerdo que dijo, yo soy la porfía que me alejo de él. ¿Y sabes lo que hizo con la moneda? Dijo, mira lo que hago con la moneda. La tomó y se la puso aquí en la frente. Y yo lo que entendí en ese momento era como que no podía imponerle una mano directamente, tocarla a ella, pero con la moneda fue como la imposición de mano para esta mujer. Y yo una cosa que me permitió ver eso es que cuando nosotros actuamos obedeciendo, siguiendo la justicia de Dios, esto desata la mano de Dios, desata el poder del Espíritu. ¿Sabes qué? Yo tengo una experiencia en mi vida que yo venía de un discipulado siempre en la noche, tarde, salía y yo yendo a mi casa, ¿cierto? Doblados al final de Brasil casi, para tomar Brasil. Yo iba y el Señor me dice, dobla por San Martín.
Y yo sentí, antes de llegar a San Martín, dobla por San Martín. Eso sentí yo en mi corazón. Doblo por San Martín. Me fui por San Martín, fue súper atento, esperando ver algo, si, no sé, una persona que el Señor me dijera, ahora bájate y haz esto. Yo estaba dispuesto a hacerlo, pero no vi nada. Y llegué a mi casa, me fui por Brasil, listo. Creo que era día lunes. Y me iba también por ahí, y otra vez siento el otro lunes, dobla por San Martín. Y así me pasó muchas veces. Siempre iba atento, Señor, ¿qué quiere? Y pasó harto tiempo, ¿ah? Y yo hubiera dicho, esta cuestión es idea mía nomás. Eso pasó hace harto años. Y una de aquellas veces que yo seguí hablando por ahí, el Señor me habla. Y me dice, yo quiero que tú ores por esta calle. Eso me dijo el Señor, yo quiero que tú ores por esta calle. Eso para mí fue súper claro. Entonces, de ahí yo me iba orando por esa calle. Me iba orando, Señor, derrámate, Señor, en este lugar. Fue algo que el Señor me mostró y que lo hago hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy yo oro por esa calle, porque el Señor no me dijo, ora este tiempito, sino ora por esa calle nomás. Listo. Yo se lo contesto a un hermano, a un hermano en la congregación. Me preguntó más o menos la época y todo, me dijo, ¿y no te diste cuenta? No sé si será, pero lo doy solamente como dato. ¿No te diste cuenta que en Brasil, me dijo, se estaban levantando muchos antros así, y no eran lugares así como un pubcito, sino que eran los famosos como café con piernas, que esa onda en San Martín, pasando Brasil y antes de Brasil, muchos. Y me dijo, y de un mes, me dijo, yo conocía todo ese ambiente, de un mes empezaron a cerrar todos. Me dijo, empezaron todos esos lugares a cerrar. Y hoy día no hay ninguno, me dijo él. Él me lo notó, yo no me he dado ni cuenta. Yo no sé si será, digamos, por esa oración. Pero hay una probabilidad, o sea, el Señor nos usa de esa manera. Y como dice mi papá, dice la palabra, ¿cierto? Lo que nosotros atamos en la tierra se ata en el cielo, o si desatamos en la tierra se desata en el cielo. O sea, el Señor para hacer una acción necesita una acción justa. Sí. No necesita tan solo a hombres que participen de una congregación o que vayan al discipulado. Que cumplan con lo justo. Que cumplan con lo que estima el hombre y dice, esto yo encuentro que está bien. No, un hombre que hace una acción justa, y aquí, si podemos decir, una acción justa en algún momento era orar por San Martín, por esa calle. Orar por esa calle, Señor, derrámate sobre esta calle. Y necesita una acción justa. Necesita tal vez, y el Señor por eso inspira a hombres, a este tema, lo que tú hablabas, de la moneda. El Señor puede usar una moneda o otra cosa, pero necesita una acción justa. Y la acción justa hace que el Espíritu Santo se mueva. Una vida de fe hecha realidad. Vivir la fe con actos concretos. Bueno, para ir dando ya como la última, digamos, enseñanza de este programa, mi hermano, ¿cómo nosotros hacemos para poder vivir esta vida bajo la guía del Espíritu? Mira, voy a leer rápidamente, 1 Corintios 2, versículos 9 y 10 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Mi hermano, el Espíritu Santo conoce cuál es el profundo deseo del corazón de Dios y Él quiere revelártelo a ti, para que tú puedas obrar la justicia que es por la fe en obediencia al Señor. Yo creo que si alguien en el programa aún queda con la duda, así como, pero la definición de justicia será esa, yo creo que la mayor explicación es la de Jesús. Cuando el Señor dice, todo lo que hago es justo. Es súper importante, ¿eh? Todo lo que hago es justo. Y dice, ¿por qué? ¿Qué es lo que dice? Porque lo que escucho del Espíritu, lo hago. O sea, el Señor no tomaba decisiones propias. No decía, hoy día voy a ir a tal lugar y voy a predicar allá. No. El Espíritu, él estaba con sus oídos atentos, el Espíritu hablaba y él hacía exactamente lo que tenía que hacer. Sí. Ni más ni menos. El Espíritu Santo decía, haga esto y esto otro. Listo. Y el Señor hacía eso y eso otro. Y por eso decía el Señor, todos mis dichos, todas las cosas que yo hago son justos, porque yo escucho el Espíritu lo que me dice y yo hago. Entonces, la definición yo creo que más sublime de un hombre justo es esa, porque Jesús la da. Sí. Primero, ¿cierto? Y la da con ejemplo. Me encanta, por ejemplo, cuando empieza, el Señor llama a los 12. El texto anterior dice que Jesús pasó la noche orando. Y ahí, en esa noche, el Señor le entrega una lista.
anda a la ribera, ¿cierto? De tal lago, qué sé yo, y vas a encontrar a 4 hombres pescando. Ahora, ve al centro y vas a encontrar ahí un cobrador de impuestos. Ve allá. Y el Señor siguió exactamente lo que el Espíritu le decía. Eso es un acto justo. Por eso el Señor sabía que al pasar ese día iban a haber 12 hombres que iban a dedicar su vida. Tanto como muchas veces nos ha pasado a nosotros que le hemos hablado a 100 y ninguno agarra. Bueno, Romanos dice, ¿cierto? El justo por la fe vivirá. O sea, el justo, el obedecer por fe va a ser un estilo de vida. Sí. No solamente un salvavidas que utilizar cuando me siento que estoy ahogándome. Uno lee así como el justo por la fe sobrevivirá. Claro. Sí, Claro. No, vivirá el justo, todos sus días. Sino que esto debe ser, esto que estamos hablando, todo el programa este y el programa anterior, mi hermano, debe ser un estilo de vida. Sí, porque la fe sin obras es muerta. Está también. muerta, justamente. Amén. Pues creo que estamos ya ¿Amén? llegando, ¿Amén? ¿cierto?, al final del programa. Sí, bueno, como siempre una bendición este programa, lo estamos grabando ahora, no sabemos cuándo Sí. va a salir en la cuarentena, pero va a salir, le aseguramos. Y eso, María Paz, ¿quieres despedirte de tus Mari Lovers? Sí, les mando muchos cariños, abrazos hermanos y que el Señor los fortalezca en este día. Amén, mis hermanos. Ha sido una bendición, como siempre, estar con ustedes, como siempre. Ahora no tenemos, digamos, el feedback que siempre tenemos del chat, Sí. que nos nutre un montón. Pero bueno, les mandamos un saludo a todos, especialmente a nuestra presidenta del chat, Sí, exactamente. nuestra querida hermana Elisa Salinas, que sabemos que a las 6 en punto, Sabemos que estás ahí, Eli. sí, sabemos que estás con nosotros, nuestra presidenta del chat. Así que una bendición, te bendecimos a ti y a todos nuestros hermanos, la familia Román, que siempre está, También está siempre. la familia en su plenitud, así María que Isabel Olivares. también. María Isabel, también, También. María, me sé el nombre completo, María Natalie Fica, siempre lo leo. También, Bien. sí, siempre. También está siempre presente. Beatriz Enríquez, siempre está con Y nosotros. los hermanos Salinas también. La familia completa, Sí. Salinas. Coltauco City. Con el Tauco siempre presente. Entonces, bueno, hay muchos y muchos que se nos van también Sí. de los que siempre saludan. Los saludamos a todos mis hermanos, a toda la iglesia del Señor. Y bueno, siempre queremos estar con ustedes y prontito nos vamos a juntar, no sabemos cuánto, pero yo encuentro que la cuarentena ha desarrollado algo en nuestro corazón. Y yo creo que nuestros hermanos que nos ven, que sean de la congregación, también sienten lo mismo, lo mucho que nos extrañamos. Claro. Lo mucho que deseamos estar juntos. Muchas veces como nos vemos siempre, uno ve, como siempre, pero cuando ocurren estas cosas, uno se da cuenta de lo mucho que extraña la iglesia. Así que es una bendición, como siempre, al menos poder estar comunicados nosotros con ustedes de esta manera. ¿Amén? Entonces, mis hermanos, los dejamos, nos despedimos. Si tú estás viendo este programa es porque estás en Cuarentena. Entonces, les dejamos un video del censo, ¿cierto? Las 2 últimas preguntas que son las más un poquito difíciles de responder y nos despedimos de ustedes también con este video. Que tengan muy buena tarde, mis hermanos, y el Señor está con ustedes siempre. Sí. A continuación, te daremos un ejemplo que te ayudará a entender a qué van dirigidas las 2 últimas preguntas del censo y además comprender cómo funciona el servicio que te hemos presentado a través de este video. La hermana Rosa. Ella reconoce 2 necesidades. Ella dice que su mayor necesidad familiar es la agresión psicológica que recibe por parte de su marido. También cuenta con una necesidad espiritual de poder integrarse a un grupo de discipulado. A la vez, ella dice que está dispuesta a cooperar con mercadería todos los meses. Esto es considerado una manera económica de cooperación. Por otro lado, se encuentra Gabriel. Él se convirtió hace poco tiempo. Está pasando por un proceso de separación con su esposa. Él pide oración por su matrimonio e hijos. Él es abogado y está dispuesto a prestar asesoría a hermanos que se encuentren en problemas legales. En la comunidad también está Alberto. Él nos cuenta que su mayor necesidad es económica, ya que su sueldo no le alcanza para comprar mercadería. Alberto dice que está dispuesto a ayudar de manera espiritual a un hermano. Él dedica mucho tiempo de oración e intercesión por la iglesia. Podría poner en sus oraciones a algún hermano que esté pasando un difícil momento en su vida. Además, en la comunidad se encuentra el matrimonio de Elías y María. María está teniendo problemas con la herencia de su padre fallecido. Necesita información y asesoría legal para poder manejar de manera eficiente todo el proceso.
Ellos como matrimonio están dispuestos en tiempo en discipular a alguna persona o matrimonio que no se está discipulando.